Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos, damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo en este día hermoso que Dios nos ha dado. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este día. Llevamos ya, este sería el séptimo mensaje de este tema de superando la crisis. Y hoy vamos a considerar como título esta enseñanza que se titula Provisión en Sarepta. Y voy a darle lectura a este pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes 17, 13 y 14, que dice de la siguiente manera: No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Bueno, en este hermoso pasaje de la palabra del Señor, vamos a ver y a considerar esta hermosa intervención de Dios en la provisión, ¿verdad? En esta historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y iniciaremos diciendo lo siguiente. Sin duda muchas de las crisis que suceden a nuestro alrededor son del conocimiento y hasta voluntad de Dios para probar al hombre en su fidelidad y su compromiso con Él. Aquí es interesante resaltar lo siguiente. Claro que suceden muchas crisis que vienen a nuestra vida, en este caso pues son varias, ¿verdad? Pero llegan muchas cosas a nuestro alrededor y Dios sabe y Dios conoce. Dios está enterado de todo lo que nos sucede. Él tiene el conocimiento y en ocasiones hasta Él permite muchas cosas que sucedan en nuestra vida. Y el propósito de todo esto es para probarnos en nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Estos dos conceptos son muy importantes, fidelidad y compromiso. Él nos prueba, hermanos. Él nos prueba. En esta ocasión tenemos la historia de un profeta y una mujer viuda que viven de las consecuencias de una sequía, venido como juicio de Dios para la tierra de Acab, del rey Acab, rey malvado de Israel, por los pecados del pueblo. Siempre, recordemos, las consecuencias siempre van a venir, ¿verdad? Se tiene que cumplir la palabra de Dios que por los pecados del pueblo tendrán que venir las consecuencias y esta es una historia precisamente que nos habla sobre ello. Por los pecados del pueblo, toda la región había sido afectada en aquel entonces por escasez y por hambruna. Aunque el juicio de Dios afecte también a los inocentes, a quienes no tienen nada que ver, pero las consecuencias pues nos incluyen a todos por igual, ¿verdad? En este caso pues también los inocentes vienen a ser afectados. Dios siempre tiene caminos extraordinarios para cuidar y para salvar a aquellos que ponen su confianza en Él. Recordemos que Él siempre está atento. Él está viéndonos cada instante, cuáles son las intenciones de nuestros corazones y hasta nuestros pensamientos, hasta lo que pensamos. Él está siempre al pendiente y también está al pendiente de cuidarnos,
de protegernos, de salvarnos, ¿sí? Entonces vamos a considerar enseguida cómo se trata de los personajes de nuestra historia, en este caso de este profeta y de esta mujer. También otra cosa importante que comentar es que la provisión de Dios, hermanos, es oportuna y es garantizada, es segura. Es segura y es oportuna. O sea, siempre llega en el momento en que más lo necesitamos, como si Dios supiera todas las cosas. De hecho, pues Él lo conoce y Él lo sabe. Por eso siempre la provisión de Dios es oportuna. Dios siempre nos socorre en los momentos que más lo necesitamos. A veces nosotros nos quedamos maravillados porque Dios actúa de una manera sobrenatural y a veces nos sorprende, muchas veces nos sorprende. Nos sorprende mucho y nos trae confianza y seguridad. Por eso en tiempo de crisis, vamos a ver el primer punto, en tiempo de crisis debemos tener primeramente valor ante la crisis. Sería el primer punto a tratar. En primer lugar tenemos a Elías, el profeta Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová. Y en verdad pues él lo mostró que así era. Su obediencia a Dios lo lleva a actuar poderosamente ante la liviandad e infidelidad, y la infidelidad del rey Acab, que en cuyo reinado se tradujo el culto a Baal, a Astarot, a los dioses de Tiro y de Sidón. O sea que en el reinado del rey Acab se introdujo la idolatría al pueblo, permitiendo la idolatría al culto a Baal y a Astarot, y también los dioses de Tiro y de Sidón. Fue un rey malvado y pecador, pero Dios dice su palabra que él siempre, cuando el pueblo está allí para poder, manda a un libertador, siempre manda a alguien. Él levanta a algún hombre de Dios para hacerle frente a toda esta situación de idolatría, para sacar al pueblo adelante. Dios levanta a uno de los profetas que actuó bajo obediencia, en este caso Elías, y pudo detener esa idolatría y lograr una restauración de culto a Jehová. Se dice que en Israel hubo muchos profetas que hablaron y escribieron, pero en este caso el profeta Elías fue un profeta que también habló, pero en vez de escribir, él actuó. No escribió un solo libro. Fue grande porque tuvo el valor de denunciar el pecado y asumir las consecuencias de los juicios decretados en nombre de Jehová. Él sabría que vendría la sequía y hambre, pero Dios lo llevó al arroyo de Querib para sustentarle, porque Dios es quien nos provee. No podemos argumentar, hermano, que Elías fuera un superhombre y por ello se atrevió a tales desafíos ante los reyes de Israel. No, así lo declara su palabra en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago nos narra y nos dice acerca de él, cuando dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías era un hombre semejante a nosotros, como todo ser humano. No era un superhombre, no, era igual que nosotros. Pero su corazón, su obediencia, su sujeción a Dios, su fe en Dios, por eso es importante que nosotros consideremos el valor de este profeta en medio de la crisis, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la viuda de Sarepta, una ciudad de la región de Tiro y de Sidón, mismas regiones de los dioses paganos Baal y Astarot, pero que cuando se les presentaba el momento de hacerlo,
de hacer lo correcto, recibiendo a Elías como el profeta. Esta mujer tuvo valor de recibir a una persona en su casa, ¿verdad? Y más a este hombre, profeta de Dios. Le envía para sustentarle. Dios provee todo este cuadro. Dios le envía para sustentarle y compartir lo único que le daba de harina y de aceite. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en torno a esta historia. Primera de Reyes 17:12 dice que ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Repito, no tengo pan cocido. No tenía que ofrecerle. El profeta le pidió, y esta mujer fue sincera con él cuando le dijo: no tengo pan cocido para ofrecerte. Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Por eso salí al campo a recoger leña para regresar a casa, cocinar un pedazo de pan para comer mi hijo y yo, y después de eso prepararnos para morir. Esa fue la respuesta de esta mujer. Dice la palabra de Dios que ahora ella recogía leños para entrar y preparar para él y su hijo, pero también sabía y estaba consciente que era todo lo que tenía, lo poco que ella tenía ya disponible para que ellos comieran y dejarnos morir. Ella tiene el valor, sin dudarlo, en hacer lo correcto. Aquí, esto es importantísimo, hermanos. Cuando se presentan las oportunidades que Dios nos presenta en la vida, en el camino de Dios, es para que nosotros estemos atentos y siempre hacer lo correcto. Y obedece a la voz del profeta. Cuando ella escucha la palabra, declarada la palabra por el profeta de Dios, por el hombre de Dios, por Dios mismo a través de un hombre o de este hombre, o profeta Elías, ella no lo dudó. Ella tiene el valor y sin dudarlo en hacer lo correcto y obedece a la voz del profeta, recibiendo también recompensa del profeta Elías. Y su hijo son sustentados durante todo el tiempo de la sequía. Fíjense la bendición que viene detrás de todo esto. Por eso es muy importante considerar los caminos de Dios, o cuando se presentan estas oportunidades de parte de Dios para que Dios nos bendiga. Aún en medio de la crisis, nosotros tenemos que tener ese valor de hacer lo correcto, de obedecer a nuestro Dios, ¿verdad? Venga lo que venga, no hay ningún problema. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, podemos ver y considerar también, debemos también de tener en nuestro corazón convicción en medio de la escasez. Ya vimos el valor. Ahora también debemos de tener convicción en medio de la escasez. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Fíjense la declaración del profeta Elías: no temas o no tengas temor. Haz lo que vayas a hacer, lo que estás haciendo, hazlo, pero hazlo para mí primero y tráemelo. Y después harás para ti y para tu hijo. Fíjense, ahí está la palabra profética de Dios. Por eso hay que creerle a Dios, ¿verdad? Hay que creer en Dios, porque Jehová Dios de Israel así lo ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá tampoco, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Y dice la palabra que ella entonces fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho. En medio de toda esta crisis debemos aprender entonces, hermanos, a tomarnos de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le contestó y dice que en la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. En este caso, es entonces la fe la que sustenta. La fe es la que nos sustenta y nos da fuerza para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia adversa. Fíjense qué importante. La viuda creyó. La viuda creyó y tomó la palabra que Dios le dio a través del profeta Elías. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos provee fe. Nos provee también confianza, seguridad y todo lo que Cristo puede hacer en nosotros a través de nosotros en todo tiempo. Porque Dios conocía el corazón de esta mujer. Por ello la escoge a ella para que sea el medio de sustento para su profeta durante el tiempo restante de la sequía. Fíjense los propósitos de Dios. Para cuidar al profeta, Él tuvo que tomar y fijarse en una mujer. ¿Por qué no otra del pueblo? ¿Por qué esta mujer precisamente? Porque Dios conocía a esta mujer. Dios conocía el corazón de esta mujer para que a través de ella Dios pudiera obrar milagro para poder sustentar al profeta y también bendecir a la viuda y a su hijo, a esta familia, porque Dios quiere bendecir al hombre de Dios, amén, a través de un hogar, de una madre de familia, un padre de familia, de un hogar sincero, humilde y sencillo, pero que aunque se tenga poco, Dios hace ese milagro para poder sustentar a su hijo, al hijo de Dios y también a esa familia para ser bendecida durante toda la sequía. En este caso, ya que el arroyo de Querib se había secado también y no había sustento. O sea, vivir en la convicción, en la seguridad de que Dios tiene el control de todo. Esto provoca, hermano, que seamos instrumentos de gracia, que seamos usados por Dios. Cuando uno actúa bien, aprovecha los momentos que Dios le presentan para hacer bien, para hacer lo correcto, entonces usar esos instrumentos de su gracia, no solo para nosotros, sino también para otros a nuestro alrededor. Vamos a hacer bendición para otros. Y esto es lo bonito, lo hermoso de este mensaje, hermanos. En tercer lugar, consideremos también que se necesita tener disposición para dar antes que recibir. Dar antes que recibir. No, hermanos, no debemos nosotros formarnos ese pensamiento o esa mentalidad de que damos para que Dios nos dé. No, bueno, yo no lo percibo de esa manera. Yo creo que cuando damos es porque Dios ya nos ha dado y nos da precisamente para dar a otros. Cuando somos bendecidos, cuando tú no estás bendecido de parte de Dios, no vas a poder dar ni bendecir a otros, porque Dios no te bendijo antes. Entonces nosotros tenemos que tener esa disposición para dar antes que recibir. En este caso, esta mujer tuvo que dar lo poco que ella tenía. Sería ilógico dárselo a alguien antes de tener, porque ellos tenían hambre, ella y su hijo. Era lo último que tenían. Pero ella le creyó a la palabra de Dios, a la voz profética de Dios a través del profeta Elías, al recibir este mensaje. Ella sí lo hizo. Por eso ella actuó e hizo conforme le dijo el profeta Elías que hiciera. Hechos 20:35 dice la palabra del Señor que siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad.
recordando aquellas palabras del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está la bendición. No tanto el recibir, sino el poder dar con alegría de corazón, como para el Señor, dice su palabra, que debemos hacerlo con fe, ¿verdad? Para agradarlo a Él. De las palabras de nuestro Señor Jesucristo aprendemos, hermanos, que siempre es mejor dar que recibir. Y esto ayudó para que la provisión divina llegara al hogar de la mujer de nuestra historia en Sarepta. Ella tenía un corazón liberal y libre de egoísmo. Ella no dijo, no, esto es mío. Ve y consigue tú, Elías, allá a ver dónde. No, ella tenía un corazón liberal y libre de egoísmo. Dios conocía esto y por ello la escoge como instrumento de provisión y para proveerle también a ella. Ella fue usada para proveer al hombre de Dios, primero para darle primero al hombre de Dios y luego después para proveerla también a ella. Detrás de esa acción de fe de esta mujer viene también la provisión para ella y para su familia. Y esto es interesante también. Bueno, siempre que aprendamos a abrir la mano para dar, para extender la mano para dar, Dios comienza a trabajar en lo poco para convertirlo en algo grande si lo ponemos en sus manos. Dios se encarga de bendecir y de proveer. Esto es importantísimo. Le comentaba yo a mi esposa, esta historia me hace recordar también la siguiente historia de Eliseo y la otra viuda que tenía deuda cuando Dios multiplicó el aceite, ¿verdad? Que llenó las vasijas para que ella lo vendiera y pagarle a sus acreedores. Y esta historia también, porque Dios provee. Él es nuestro Jehová Jireh, Dios proveerá. En lo poco que tengamos en las manos de Dios es mucho y es abundancia. Dios se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer. Nosotros solamente somos instrumentos usados por Dios para hacer y aprovechar, hermano, y hacer bien. Hacer el bien, hacer lo correcto. Solamente nuestro trabajo es creerle a la palabra de Dios y hacer lo correcto. Y Dios se encargará de lo demás. En lo mucho o en lo poco que tengamos, Dios va a cumplir sus propósitos. No importa que tengas poco en tu mano para dar. No importa que tengas poco en tu mano para dar. Por eso Dios comienza a trabajar en lo poco para convertirlo en algo grande si lo ponemos en sus manos. Y para eso tenemos al menos 2 ejemplos, hermanos, en las Escrituras acerca de eso que estamos diciendo y comentando. ¿Se recuerda usted los 5 panes y 2 peces de aquel niño en la alimentación de los 5,000? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios, en primer lugar, Jesús le dice a sus discípulos, denles de comer ustedes. Pues ¿cómo le vamos a dar si no tenemos más que esto que trae este jovencito? Con eso, hermano, con lo poco que tengamos, pero hay que ponerlos en las manos de Dios. Aunque sea poco, hay que aprender a confiar en Dios, en que Él es nuestro proveedor para bien, para bendición. También la alimentación de los 4,000. Así se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, el jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, o buen hombre fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, supiste aprovechar el momento, fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo, gózate. Fíjense qué importante, Dios
Dios se encarga de todo, hermano, de poner todas las cosas en el momento exacto, ¿verdad? Cuando más lo necesitamos en la crisis, Él ahí está, pero está esperando que nuestra actitud y nuestra acción. Él busca fe en nosotros cuando somos probados. Y no importa que tengamos poco, Dios va a proveer, ¿verdad? Para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Nunca nos acobardemos, hermanos. Con esto voy a terminar. No nos acobardemos en tiempos difíciles. Hay quienes ven la crisis, los momentos difíciles, y se apartan de Dios porque les empieza a faltar la fe y se retiran. No, al contrario, hermanos, antes miremos a nuestro Dios y su grandeza, conociendo aquello de lo que es capaz Él de hacer en nosotros. ¿A través de quién? A través de nosotros, si disponemos nuestro corazón, también la pasión y las posesiones a sus órdenes. Todo lo que tengamos son de Él y para Él, hermano. Lo que se necesite para que la obra de Dios continúe, para que la obra de Dios crezca, siempre debemos de tener nosotros que disponer nuestro corazón, nuestra pasión y nuestras posesiones, lo que tengamos, pero hay que ponérselos a sus órdenes, a las órdenes de Dios. Y Él abrirá los cielos sobre nosotros, se abrirán los cielos de bendición, derramará de sus ricas provisiones para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, mi deseo es que tu corazón, nuestro corazón esté siempre, siempre confiado en Dios, y seas un instrumento en su mano para poder bendecir a muchos. Por eso la palabra de Dios no se equivoca ahí en Malaquías, cuando dice que debemos de probarlo. Probarme ahora en esto, dice Jehová, y si no, os abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y os bendeciré hasta que sobreabunde. Dios tiene muchas cosas que darnos, muchas cosas que darnos, que nosotros pedirle, hermano. Muchas cosas. Nosotros no tenemos porque no le pedimos a Dios, pero Él está esperando a que nosotros clamemos a Él, confiemos en Él, y que nuestro Dios nos use para bendición para otros o para los demás. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, les proteja a ustedes y a su apreciable familia. Dios les guarde a todos, hermanos. Dios los bendiga.